Gracias, Señor, por tu palabra que nos bendice. Gracias por tu palabra que tú la usas para hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias porque toda ella se ha escrito para nuestra enseñanza, Señor. Toda ella es útil para redarguirnos, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias que tu palabra en esta mañana sea como martillo que quebranta la piedra. Que tu palabra en esta mañana corra en nuestros corazones. Que tu palabra sea como espada de doble filo. Que no solamente habla a mis hermanos, sino que habla a mi vida, Señor. Que tú me des una gracia especial para exponer tu palabra. Que tú me des claridad de nuevo para exponer tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tus hijos e hijas, Señor. Que tú te agrades, Señor, en poder salvar en esta mañana a aquel que no te conoce, Señor. Y aquel que aquel que te conoce, obra en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias te damos mientras tu palabra sea expuesta. Sea tu espíritu obrando de una manera poderosa en cada uno de nuestros corazones. Todo eso te lo pido, Señor, solamente en los méritos de Cristo. Porque no tendría ningún mérito, Señor, para pedírtelo en mi nombre, ni en ningún otro nombre. Solamente ante el nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias te damos, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas. Si de pronto no han podido seguir todo el estudio de Oseas, mis hermanos también en la página de la iglesia lo pudieran seguir. Es muy importante que puedan tener un contexto histórico del libro, que puedan tener un trasfondo histórico, político, geográfico, un trasfondo, mis hermanos, en general del libro de Oseas, para poder entender las particularidades del libro, los versículos específicos del libro, mis hermanos. Así que los que han venido todos este domingo, mis hermanos, creo que pueden entender un poco más el libro de Oseas. Los que no han podido venir todos los domingos pudieran entrar a la página y ponerse también al día con el estudio del libro de Oseas, mis hermanos. Oseas capítulo ¿qué? 11, mis hermanos. Hoy terminaremos el capítulo con la ayuda del Señor. Hablaremos de la segunda parte de este capítulo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel
de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Señor, añada bendición a su palabra, mis hermanos, en esta mañana. ¿Qué veíamos hace 8 días, mis hermanos? Recuerda, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era niño, ¿qué dice el Señor? Yo lo amé. Decíamos hace 8 días que ya cambia la figura. Ya no aparece la figura de una mujer, de una esposa, sino ¿de quién? De un hijo, de un niño, de un hijo. Así que la figura ya tampoco es del esposo, sino es ¿qué? Un padre. El Señor se presenta en este capítulo, representa a Israel como un hijo y se presenta a él como un padre. Y noten lo que dice: cuando era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Recuerden que hacíamos referencia al libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para que le sirva. Pero ¿qué hizo Israel? No quiso servirle. A eso está haciendo referencia este versículo. Algunos comentaristas también lo usan, o el Nuevo Testamento cita esto para referirse a Cristo cuando era bebé, cuando le tocó irse a Egipto porque Herodes quería matar a los niños. ¿Recuerdan? Que después de que se terminó la matanza, el Señor lo llama nuevamente y que vuelva de Egipto. Verso 2: cuanto más yo lo llamaba, ¿qué hacía Israel? Tanto más se alejaba de mí. Parecía un niño rebelde, ¿no? Haga esto, venga para acá, ¿para dónde se va? Se va para allá. No haga esto, lo hace. Hacía todo lo contrario de lo que el Señor le decía. Tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Verso 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. ¿Qué hacía el Señor, mis hermanos? Aún en medio del pecado de Israel, el Señor seguía cuidándole de manera especial. El Señor seguía sosteniéndolos de manera especial. Pero el pueblo insensatamente no entendía que su cuidado venía ¿de quién? Del Señor. Pensaba que su cuidado venía de los Baales. Pensaba que el cuidado que ellos tenían venían de los falsos dioses. Pero no venían de los falsos dioses, mis hermanos. Venía del Señor. Hay un cuidado especial del Señor para con su pueblo, aún estando el pueblo en pecado, mis hermanos. El Señor sigue obrando de manera especial. Verso 4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Decíamos que las cuerdas, mis hermanos, algunas veces están tensas, otras veces están flojas, pero siempre son amorosas. A veces el Señor tiene que tomar la vara y llamar a algunos. Pero pregunta, ¿deja de ser amoroso eso? No, mis hermanos, aún es amoroso el Señor. Allí está el amor de Dios. Así que veíamos todo eso, mis hermanos, y en esos 4 capítulos que vimos perdón, 4 versículos que vimos hace 8 días, veíamos el gran amor de Dios para con el pueblo, el gran cuidado del Señor para con su pueblo. Pero mis hermanos, hoy vamos a seguir viendo el cuidado del Señor para con su pueblo de una manera especial. De una manera especial. Solo que el Señor tiene que usar la vara en ocasiones. Pero vamos a seguir viendo el cuidado del Señor. Mis hermanos, a veces estamos permeados por el mundo y pensamos que cuando un padre usa la vara, no es amoroso. El mundo piensa, mis hermanos, que cuando un padre usa la vara, eso no es amor. Pero la Biblia piensa, o el Señor piensa, de una manera diferente. La Biblia piensa que cuando un padre usa la vara adecuadamente, eso es amor. Y mis hermanos, mucho más en el caso de nuestro Dios. En ocasiones Dios tiene que usar la vara, pero Dios lo usa con gran amor. Y yo creo que lo vamos a ver en esta mañana. Y espero que Dios me dé la gracia, mis hermanos, porque vamos a ver cosas realmente gloriosas en estos textos. Dice un comentarista: Dios siempre amó a Israel como un padre ama a su hijo obstinado, y por eso no lo libraría de las consecuencias de su conducta. Dios siempre amó a Israel, a su pueblo, y siempre lo ha amado. Dios ama a su pueblo, mis hermanos. Y no me refiero al Israel étnico, me refiero al Israel espiritual.
Dios siempre ha amado a su pueblo, Dios siempre ha amado a su iglesia, compuesta por judíos y gentiles, y siempre la amará. Y por ese gran amor, mis hermanos, Él no va a rehusar la vara, mis hermanos. En ocasiones Él la debe usar, pero lo va a hacer ¿con qué? Con amor. Decíamos hace 8 días, mis hermanos, que a nosotros nos cuesta. Cuando nos airamos pareciera que el amor saliera corriendo, pero en el caso de Dios es totalmente diferente. Dios puede airarse, mis hermanos, y aún seguir amando con la misma fuerza. A nosotros nos cuesta. Así que, mis hermanos, con esto en mente, sigamos el estudio en esta mañana. ¿Qué dice el verso 5? ¿Qué dice? No volverá a la tierra de Egipto. Leamos el capítulo 8, versículo 13, para ver qué dice, mis hermanos. Acá dice que no volverá a la tierra de Egipto, escuchen. Pero en el capítulo 8, versículo 13, dice la palabra: en los sacrificios de mis ofrendas, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Acá dice que volverán, y en el versículo 5 del capítulo 11, ¿qué dice? No volverán. ¿Será que hay una contradicción, mis hermanos? Leamos también el capítulo 9, versículo 3, para ver qué dice. Dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín o Israel, que este es un nombre. Efraín se refiere no a la tribu, sino a todo el reino del norte. Dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. En estos 2 versículos que acabamos de leer, mis hermanos, de los capítulos 8 y 9, dice que no volverán. Que volverán. Pero en el capítulo 11, versículo 5, dice que no volverán. ¿Será que hay una contradicción, mis hermanos? ¿Será que el Señor se está contradiciendo en el libro de Oseas? ¿Será que el Señor cambió de parecer y está diciendo, primero dijo que volverían y ahora dice que no volverán a la tierra de Egipto? Lo que pasa es que, pues, lo que yo entiendo, en los versículos de antes él se refería a Egipto como ese recuerdo a la cautividad, y aquí se está refiriendo a Egipto ya como el país. Ya no iban a ir a Egipto como país, sino a Siria. Eso es bueno, porque si vieron que está siguiendo los estudios del libro de Oseas, se refiere a lo que dice nuestra hermana Joana. Los primeros 2 versículos, la palabra Egipto no se usa literalmente, se usa como un simbolismo para referirse a que el pueblo de Israel volvería a la cautividad, mis hermanos. Pero en el capítulo 5, en el versículo 5 del capítulo 11, la palabra Egipto no aparece como un simbolismo, sino aparece como un nombre literal, y les voy a explicar por qué. En la historia del pueblo de Israel, el reino del norte quiso hacer alianzas con el país de Egipto, con el pueblo de Egipto, pero esas alianzas no funcionarían, mis hermanos. Por eso el texto dice: no volverán a Egipto. El pueblo de Israel, el reino del norte, se quiso hacer alianza para evitarle una invasión de Asiria. Así que quiso hacer alianza con el pueblo de Egipto, pero esa alianza no funcionaría. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. ¿Qué dice el texto? No volverán a Egipto, sino que ¿a dónde irán? A Siria, mis hermanos. Dice: no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. El pueblo de Israel, mis hermanos, terminaría sirviendo a los asirios. Sin duda alguna, el texto está hablando de la inevitable invasión de los asirios. Los asirios vendrían, invadirían el reino del norte y se los llevarían cautivos. Y el reino del norte serviría ¿a quiénes, mis hermanos? A los asirios. ¿Y por qué dice el texto? Dice: porque no se quisieron convertir. Ellos no quisieron obedecer al Señor. Ellos no quisieron seguir el consejo de Dios. Y por esa razón, mis hermanos,
ellos terminarían sirviendo a los asirios. Dios terminaría tratando fuertemente con ellos. Pero pregunta, ¿no hay amor allí, mis hermanos? Sí, allí está el amor del Señor, allí está el trato del Señor. Dios permitiría que ellos fueran allí a Siria para tratar con ellos. Pero irían, ¿por qué, mis hermanos? Por la consecuencia de su propio pecado, mis hermanos, por caer en su propio pecado. Aplicación, mis hermanos: cuando rehusamos atender los mandatos del Señor, las consecuencias no se hacen esperar. Cuando rehusamos atender los mandatos del Señor, las consecuencias no se hacen esperar. ¿Qué le pasó al pueblo, al reino del norte, mis hermanos? A Israel. No quiso obedecer los mandatos del Señor, terminó sirviendo al pueblo de los asirios, y con otra serie de consecuencias que quizás hemos visto y seguiremos viendo en el libro de Oseas. Pero también, mis hermanos, no solamente para los hermanos, sino para los amigos, para aquellos que aún no se han convertido, cuando rehusamos atender la oferta gratuita del Evangelio, hay graves consecuencias. Y para guardar la mente o los prejuicios de algunos hermanos, cuando hablo de la oferta gratuita del Evangelio, no me estoy refiriendo al llamado eficaz. Me estoy refiriendo a lo que dice Marcos, a la gran comisión que lo dice Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: y les dijo, id. ¿Quién les dijo? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunta: ¿a quién va dirigido la oferta gratuita del Evangelio? ¿A los elegidos? ¿Algunos cuantos, mis hermanos? ¿A los que respondan adecuadamente? No, dice a toda criatura. Dice: el que creyere, fuera bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, mis hermanos, hay graves consecuencias para aquellos amigos que aún no han puesto su fe en Cristo, que aún no han creído. Dice la palabra que serán condenados. Habrá una condenación eternamente en el infierno. Estarán alejados de la presencia especial de Dios. Y eso es realmente grave, mis hermanos. Eso es realmente terrible. Estar alejados de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Así que hay consecuencias cuando un amigo, cuando una persona que no tiene a Cristo rechaza la oferta gratuita del Evangelio. Hay algo que un hombre no puede rechazar: el llamado eficaz de Dios. Pero hay algo que un hombre sí puede rechazar: la oferta gratuita del Evangelio. Y eso lo vemos en la práctica. ¿A cuánto no le hemos predicado, mis hermanos? Y dicen: no quiero. Yo recuerdo una vez estando predicando, nosotros solíamos predicar en el pueblo estilo testigos de Jehová, de casa a casa, pasando por cada casa. Y recuerdo que una vez fuimos a otro pueblo con un amigo y estábamos yendo por cada casa predicando la palabra, evangelizando, llevando el Evangelio. Y entramos a no fue en otro pueblo, fue en mi pueblo. Y entramos a un lugar y le pasamos el tratado, la literatura a aquel hombre. Y aquel hombre cogió aquel papel, lo apretó y lo lanzó al piso. No quería escuchar. Rechazó la oferta gratuita del Evangelio. Fuimos a otro pueblo, hicimos a otro pueblo, también rechazó. Recuerdo aquel amigo, aquel hermano en Cristo que me dijo: varón, sacude tus pies. Como dice la palabra, sacude tus pies, para testimonio de que estas personas no quisieron atender, no quisieron escuchar la oferta gratuita del Evangelio, que no es para los elegidos, que no es para algunos cuantos, es para toda criatura. Amén, mis hermanos. Que Dios nos permita seguir predicando el Evangelio y que Dios en su gracia siga trayendo a sus hijos a sus pies. Verso 6, ¿qué dice? Caerá espada sobre sus ciudades. ¿Sobre cuáles ciudades, mis hermanos? Sobre las del reino del norte. El juicio vendría, las consecuencias por el pecado del reino del norte vendrían. Dice: caerá espada sobre sus ciudades.
y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Dice la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: la guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Tremendo, ¿no? Cuando la Reina Valera dice caerá espada sobre sus ciudades, una traducción un poco más literal, desde el hebreo diría remolineará. La expresión en el hebreo diría remolineará, y la expresión sugiere que la espada de Asiria barrería con las ciudades del reino del norte. ¿Se imaginan, mis hermanos? Es como si la espada pasara, una espada inmensa pasara por unas ciudades y la desolara de una manera impresionante. Eso es lo que está diciendo el texto. Remolineará la espada de los asirios. Los asirios vendrían y asolarían todo el reino del norte. Las consecuencias vendrían para el reino del norte. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no se quisieron convertir. Porque no se quisieron convertir. Porque no quisieron buscar al Señor, mis hermanos, porque seguían empeñados en seguir sus propios consejos, sus propios planes, mis hermanos. Ellos no siguieron los planes del Señor. Ellos no siguieron el consejo del Señor. Siguieron sus propios planes. ¿No les recuerda algo del libro de Proverbios este asunto, mis hermanos? ¿Recuerdan lo que dice de Proverbios? No te apoyes en tu propia prudencia. Hay algunos que se creen sabios en su propia prudencia. El pueblo de Israel se creyó sabio. Quiso seguir sus planes. Pensó que sus planes, mis hermanos, eran mejores que los de Dios. Pensó que una alianza con los egipcios les podría ayudar, les podría librar, pero nada de eso los podría librar de la mano de Dios, mis hermanos. Nada de eso iba a funcionar. Ellos intentaron seguir sus planes, pero eso no iba a funcionar. Al contrario, eso los llevaría a consecuencias terribles como lo que estamos viendo, mis hermanos. Un juicio tremendo. O más que un juicio, la consecuencia de su propio pecado. La consecuencia de seguir su propio consejo, su propio pensamiento. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a vivir ¿para quién? Para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados como cristianos no a seguir nuestros planes, sino los planes de ¿quién? De Dios, mis hermanos. Como cristianos estamos llamados no a pensar como el vecino, no a pensar como el otro hermano, sino a pensar como ¿quién, mis hermanos? Como Dios. Estamos llamados a tener la mente de Cristo. Estamos llamados a seguir la voluntad de Dios, no la nuestra. A veces somos caprichosos y oramos y queremos presentarle a Dios un plan perfecto, un plan genial, como diría un hermano. Pero ese plan no es genial. Si no viene de Dios, no es espectacular. Si no viene de Dios, está manchado con el pecado. Nosotros estamos llamados a seguir la voluntad de Dios. A veces queremos seguir nuestra voluntad. A veces nuestra voluntad nos parece chévere, nos parece excelente. Pero no, mis hermanos. La voluntad del Señor es mejor. Es buena, agradable y perfecta. ¿Será que de nuestra voluntad se puede decir eso, mis hermanos? No, de nuestra voluntad se puede decir que es egoísta en gran manera y que no busca la gloria de Dios, busca el beneficio nuestro. Pero la voluntad de Dios, los planes de Dios, los consejos de Dios son totalmente diferentes, mis hermanos. Y como creyentes estamos llamados a seguir los planes de Él, a seguir su voluntad, a seguir sus preceptos, mis hermanos. Yo creo firmemente que Dios ha marcado directrices correctas, claras en las Escrituras para poder vivir para la gloria de su nombre. Solo que a veces somos tercos y vemos las cosas claras en la palabra y no queremos atender. Recuerdo el caso estando en el pueblo hace ya muchos años, unos 11 años atrás, y le compartía a una joven, le hablaba del evangelio. Ella comenzó a venir a la iglesia, se bautizó y todo eso, pero la joven se enamoró de un chico que no era creyente. Y yo le decía,
no tenía, de pronto no estaba en lo de la reforma, ni tenía un estudio quizás un poquito más cercano a la palabra, pero tenía la palabra, mis hermanos, y algunas cosas eran tan claras que yo le decía a aquella joven: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La palabra lo dice clara, le decía yo a esa joven cuando la aconsejaba hace unos 11 años atrás. Y aquella joven, aunque era claro, mis hermanos, no siguió el consejo. Se casó con aquel joven, aunque era hijo de una hermana, era un impío y continúa siendo un impío. Se casó, hoy aquella joven está sufriendo, mis hermanos. Ese joven tiene otra mujer. Prácticamente quiere vivir con las dos a la vez. Hasta donde hay cosas que son claras en la palabra, pero por nuestra terquedad no seguimos los planes de Dios. A veces queremos seguir los nuestros, porque nos parece mejor, mis hermanos. Que Dios nos dé la gracia y nos ayude. ¿Qué le pasó a Israel? Noten: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. La espada de los asirios iba a destruir el reino del norte. Quedaría desolado, mis hermanos, por causa de su propio pecado. Dice: las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿A causa de quién es el culpable en este asunto, mis hermanos? ¿Quién es el único culpable? Ellos, mis hermanos, por causa de su pecado. Como les dije en otras ocasiones, a veces queremos presentar al hombre como una víctima del pecado. No, la Biblia no presenta al hombre como una víctima, lo presenta como culpable y merecedor del castigo eterno, mis hermanos. Verso 7, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Qué dice? ¿Entre tanto qué? Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, uno absolutamente me quiere enaltecer. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo no me honran de verdad. Dicen otras traducciones, mis hermanos: mi pueblo es propenso a apartarse de mí, así que están destinados al yugo. Otras traducciones dicen: mi pueblo está enfermo por su infidelidad. Las Américas dice: mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Mis hermanos, todas estas traducciones, aunque con palabras diferentes, tienen un mismo sentido. Apuntan a la rebeldía del pecado del pueblo. Apuntan al pecado del pueblo. Y noten que hay algo bien interesante en el comienzo del texto. ¿Cómo dice? Entre tanto. Esta expresión, mis hermanos, nos debe llevar a el verso anterior. En el verso anterior se está hablando de un juicio, que vendría la espada de los asirios y arrasaría con las ciudades del reino del norte. Recuerden, mis hermanos, que el libro de Oseas es un libro ¿qué? Profético. Que en este momento que se da la profecía no se habían cumplido. Así que Dios le está dando en el versículo 6, el versículo anterior, Dios le está dando una advertencia al pueblo de Israel. ¿Qué le está diciendo? En el versículo 6. La espada vendría y ¿qué iba a hacer? Arrasaría con toda la ciudad. Dios se presenta como una atalaya, o más bien el profeta Oseas se presenta como una atalaya, advirtiéndole el peligro que vendría sobre el reino del norte. Pero mientras que el Señor, por medio del profeta, les está advirtiendo, ¿qué está haciendo el profeta? ¿Qué está haciendo el pueblo? Ahora sí, verso 7. ¿Qué está haciendo? Entre tanto que Dios les está advirtiendo, mis hermanos, ¿qué hace? Mi pueblo está adherido a la rebelión, o mi pueblo está decidido a abandonar. ¿Se imaginan, mis hermanos? ¿Hasta dónde llega la rebeldía de este pueblo? ¿Hasta dónde llega la obstinación de este pueblo? Que aún en medio de una advertencia tan terrible, mis hermanos, el pueblo continúa empeñado en abandonar al Señor, en irse lejos del Señor.
¿Se pueden imaginar, mis hermanos? Es como si alguien le dijera, como si a un hijo le dijera: no te vayas de la casa, que te va a suceder esto, esto, esto y esto. Y aquel hijo siguiera empeñado en irse de la casa de sus padres, aún sabiendo lo que sus padres les están advirtiendo. Mis hermanos, en este caso estamos hablando no de un Padre común, sino el Padre Celestial, que todo lo conoce, que todo lo sabe, y que la advertencia que le está haciendo al pueblo es tan segura, mis hermanos, que se va a cumplir. Se cumpliría. Los asirios vendrían e invadirían la tierra. Pero sin embargo, mis hermanos, la terquedad del pueblo es tan tremenda que el pueblo continúa empeñado en abandonar al Señor. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos? ¿No les parece realmente terrible, mis hermanos? ¿No les parece terrible que aún en una advertencia tan grande como esta, el pueblo siga empeñado en abandonar al Señor? Realmente, no sé a ustedes, pero realmente a mí me sorprende cómo un pueblo, escuchen bien, mis hermanos, como un pueblo que había visto la gloria de Dios, como un pueblo que había visto las maravillas del Señor, que había visto descender maná del cielo, que había visto una nube, una columna de fuego en la noche, mis hermanos, una nube en el día que los cubría, que había visto la gloria del Señor, un pueblo que había visto el sostén del Señor, podía albergar en su mente la decisión de abandonar al Señor. ¿No les parece sorprendente? Eso es realmente, yo digo, ¿hasta dónde puede llevar el pecado a una persona? ¿Hasta dónde puede llevar el pecado a un hombre? Recuerdo la triste historia, mis hermanos, de un hombre que asistía a una iglesia, se bautizó en la iglesia, tenía su esposa, tenía sus hijos en aquella iglesia, y aún así un día decidió abandonar a Dios, abandonar la iglesia, abandonar a su esposa, abandonar a sus hijos. ¿Y saben qué hacían los pastores? Llamarlo: venga, mi hermano, no se vaya, arrepiéntase, vuélvase al Señor, no se vaya de las cosas, no se vaya del Señor, no se aleje de su familia, no se aleje del Señor. Y lo llamaban los pastores y hicieron el proceso bíblico, mis hermanos. Pero ¿saben qué hizo aquel hombre? ¿Qué seguía haciendo? Yo no quiero volver. Estaba empeñado en abandonar a Dios y seguir su pecado de homosexualidad. Abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos y abandonó al Señor. ¿Hasta dónde lo puede llevar el pecado a una persona, mis hermanos? Y bajo el consentimiento de este hombre, la iglesia tuvo que seguir los parámetros que la Biblia dice, y aquel hombre fue expulsado de la membresía de la iglesia porque nunca quiso volver. Aunque los pastores seguían amorosamente allí, exhortándolo, animándolo. Así estaba este pueblo, mis hermanos. Dios le estaba haciendo una advertencia seria. Es como si una persona le dijera: si no te arrepientes, te vas al infierno hoy mismo. Pero aquella persona insistiera tercamente en seguir su camino de pecado. Así estaba este pueblo, mis hermanos. Este pueblo rebelde y obstinado, pese a la advertencia del Señor, pese a las calamidades que vendrían sobre ellos seguían albergando la idea en sus mentes de abandonar al Señor. Su corazón estaba adherido, la rebeldía, mis hermanos, estaba allí impregnada en su corazón. Tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llevar el pecado de un pueblo, mis hermanos? Dios nos ayude y Dios nos dé la gracia para poderlo amar, mis hermanos. Continúa diciendo el texto que dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. Mientras que se hacía la advertencia, ellos seguían pensando en alejarse del Señor, seguían rebeldes, obstinados. Dice: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Al parecer, mis hermanos, había un formalismo entre este pueblo judío. Al parecer usaban las palabras correctas, pero su corazón estaba lejos del Señor. ¿Recuerdan las palabras del profeta Isaías? Las palabras del profeta Isaías encajan perfectamente en este pueblo. Dice el profeta: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombre. Esta palabra, mis hermanos, las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento encajan perfectamente en este pueblo, mis hermanos. Que dice Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, mis hermanos. No se trata de tener un formalismo religioso. El formalismo religioso no nos hace cristianos. El decirle Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, el tener un formalismo religioso en nuestro lenguaje no nos hace cristianos. Solamente nos hace cristiano el tener un corazón regenerado, el nacer de nuevo. Solamente nos hace cristianos. Solamente eso, mis hermanos. No un formalismo religioso como lo tenía el pueblo. El pueblo podía hablar religiosamente, podía decirle el Altísimo, podía decirle el gran yo soy, pero en realidad no adoraban al Señor. En realidad sus vidas mostraban todo lo contrario de lo que ellos profesaban, de lo que ellos decían. Por eso la Biblia nos anima, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que debemos vivir a la altura de ¿qué? De nuestro llamamiento. El libro de Santiago, mis hermanos, es un libro que habla de las buenas obras, y es un libro que nos insta a vivir de una manera, a crecer en nuestra santidad personal. Alguien hablando, un comentarista hablando del libro de Santiago, dice lo siguiente: el libro de Santiago es un perenne recordatorio de que no todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que lleva una Biblia bajo el brazo lo es. No todo el que levanta las manos, canta una canción, no todo el que tiene un lenguaje religioso lo es. No, mis hermanos, sino aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios y tiene el sello del Espíritu en su vida, y como persona salva va a procurar vivir para la gloria de Dios y no solamente mantener una apariencia de cristiano. La apariencia nunca salva a alguien, mis hermanos. Nunca salvará, nunca. Solamente un verdadero corazón regenerado por el poder de Dios. Así que, ¿qué le estaba pasando al pueblo, mis hermanos? El pueblo tenía un formalismo religioso, pero en realidad su corazón estaba lejos del Señor. ¿Qué más dice? Verso 8, mis hermanos. Entramos en un texto que cuando lo estudiaba le decía: Señor, ayúdame, ayúdame, y mis lágrimas querían salir, mis hermanos. Pero ahí estaba mi suegro y me daba pena que salieran las lágrimas. Dice: ¿cómo podré abandonarte? Esto me impacta de una manera impresionante, mis hermanos. Noten toda la rebeldía del pueblo, todo el pecado del pueblo. Pregunta: ¿el pueblo merece el infierno, mis hermanos? ¿Merece que Dios lo destruya totalmente, lo desaparezca totalmente? No solamente que lo lleve a Siria a ser cautivo, no. El pueblo del reino del norte merecía que Dios lo desapareciera, merecía que Dios lo enviara al infierno. Pero noten este texto, mis hermanos, cómo dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Recuerden que Efraín no se está refiriendo solo a la tribu de Efraín, sino a todo el reino del norte. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Esto impacta mi vida. Escuchen, mis hermanos. Dios, en su gran amor, porque su justicia exigía, mis hermanos, que el pueblo fuera castigado, pero su amor exigía que su pueblo fuera salvado. Así que Dios tiene que encontrar una solución a todo eso, a esa tensión. ¿Saben qué hace Dios? Dios en este texto dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? Dios no puede abandonar a su pueblo, no lo abandonará ni lo destruirá, mis hermanos, por completo. Pero noten: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dios rehúsa el abandonar a su pueblo. Pero ¿saben qué? No rehúsa el abandonar a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan lo que dice la palabra?
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario y derramó su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre ti y sobre mí. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? ¿No les parece el impactante amor de Dios? Dios rehúsa abandonar a su pueblo, pero a su Hijo no lo rehúsa abandonarlo. Lo abandona en la cruz del Calvario y lo hace por amor a sus hijos y lo hace por amor a sus elegidos, por amor a su pueblo. Escuchen, mis hermanos, no lo hace por amor a una nación étnica, al pueblo de Israel como una nación étnica. No, mis hermanos, lo hace por amor a su pueblo, al que siempre ha sido su pueblo desde la antigüedad hasta este momento. ¿No les parece glorioso? ¿Qué más dice el texto, mis hermanos? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Adma y Zeboín eran dos ciudades que fueron destruidas como Sodoma y Gomorra. Pero Dios dice, aunque Israel se merecía ser tratada como Zeboín, como Adma, como Sodoma y Gomorra y ser destruida, mis hermanos, Dios no lo hizo. Dios dice, ¿cómo podré yo tratarte como esas dos ciudades que merecían ser destruidas y que fueron destruidas? ¿Cómo podré yo hacerlo? ¿Notan el gran amor del Señor, mis hermanos? Por un lado, su justicia demandaba que este pueblo fuera destruido, pero por otro lado, su amor demandaba que este pueblo fuera salvado. Y Dios halló la manera para solucionar esta tensión. ¿Y cuál fue la solución, mis hermanos? Cristo. La cruz. Allí está la cruz en el corazón de este pasaje del libro de Oseas. La solución fue Cristo, mis hermanos. Él recibió el aire, y esto lo vamos a ver. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿No les parece glorioso y tierno todo eso, mis hermanos? Pregunta. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, ¿cuál es tu reacción? Posiblemente sea insultarlo también. Posiblemente sea responder igual que esa persona que se está ofendiendo. Mis hermanos, ¿cuál ha sido la reacción de Dios ante tantas ofensas que tú y yo le hacemos diariamente? Si Dios fuera como nosotros, ninguno de los que estamos en este lugar estaría aquí. Todos estaríamos en el infierno. Todos, mis hermanos. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él es diferente. Y Él no deja que el pecado de su pueblo inflame Él no deja que el pecado de su pueblo afecte su compasión. En el caso nuestro, sí. En el caso nuestro, la ira de los demás, la ofensa de los demás afecta nuestra misericordia, afecta nuestra compasión. ¿O acaso tú tratas de la misma manera a aquel que te ofende y te insulta como aquel que te habla amablemente y cariñosamente? No, cierto, a veces o si no lo tratamos mal, tratamos de alejarnos un poco. Dios es diferente, mis hermanos. Dios es diferente y nos trata de manera diferente. Él es Dios. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Notan el gran amor de Dios, mis hermanos? En su justicia, la justicia del Señor exigía juicio, destrucción sobre aquel pueblo, pero su amor exigía salvación. Y la solución y la respuesta ha sido Cristo, mis hermanos. Cristo recibió el juicio que todo su pueblo de todas las épocas se merecía. Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. Verso 9, ¿qué dice, mis hermanos? No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Dice, no ejecutaré el ardor
de mi ira. Dios rehúsa derramar su ira y destruir por completo al reino del norte, a su pueblo escogido, pero a su iglesia, mis hermanos. Pero en el caso de Cristo, pregunta, ¿lo rehúsa? No, mis hermanos. La Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo propiciación por nosotros. Y la palabra propiciación significa recibir la ira del ofendido. Cristo recibió la ira del Padre, la ira que tú y yo, y que este pueblo obstinado se merecía, y que nosotros, que en ocasiones somos muy parecidos a ese pueblo, nos merecemos. Cristo la recibió en la cruz del Calvario. El ardor de la ira del Padre fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, en unos minutos Cristo pagó el infierno eterno que tú y yo debíamos pagar. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Esa eternidad que tú y yo debíamos pasar en el infierno debido a nuestro pecado, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna del Señor. Mis hermanos, esa es la paga del pecado, el infierno. Pero ¿quién la pagó por nosotros? Cristo. Dios rehúsa derramar el ardor de su ira sobre su pueblo, pero lo hace. Alguien tiene que pagar, mis hermanos. Alguien tuvo que pagar. La salvación es gratuita para nosotros, pero hay alguien que le costó. A Cristo. Recibió toda la ira del Padre. ¿Recuerdan el Getsemaní? Cómo Cristo sudaba gotas de sangre, cómo estaba angustiado, y Él decía, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y no era fácil, mis hermanos. No era fácil no solamente recibir la ira de Dios. Yo creo que lo más complicado era presentarse delante del Padre, de un Dios 3 veces santo, como un pecador, siendo inocente. ¿Recuerdan que la palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros? No pecó, se hizo pecado y se presentó delante del Padre como un pecador y dijo, Padre, castígame a mí por el pecado de ellos, de tu pueblo. Derrama la ira que vas a derramar sobre ellos, derrámala sobre mí. Él recibió toda esa ira. ¿No les parece sorprendente, mis hermanos? ¿No les parece impactante ese amor? Sigue diciendo el texto, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín o a Israel. Porque Dios da una razón inmediata en el texto, en Oseas, para no derramar su ira, para no destruir al reino del norte. ¿Cuál es la razón? Está en la palabra. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Dios da una razón. Recuerda que yo les decía que Dios no es como nosotros. Nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? A veces nosotros queremos mandar a algunos para el infierno. A veces nosotros queremos mandar a otros para el cielo. Decimos, uy, ese muchacho es tan buena gente, solamente le falta ser cristiano. Y queremos enviarlo para el cielo. Pero no. Dios es totalmente diferente. No es como nosotros, mis hermanos. Y la razón dice, porque yo soy el santo. La palabra santidad, mis hermanos, apunta a la trascendencia de Dios. Me explico. La palabra santidad apunta a que Dios es infinitamente superior a nosotros, mis hermanos. Algunos piensan que Dios nos lleva unos kilómetros de distancia. Consideren lo siguiente, mis hermanos. Si decidiéramos calcular la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, ya la medida de kilómetros no serviría o no sería tan útil. ¿Cuál se usaría? La medida de años, ¿qué? Dicen que la luz viaja aproximadamente ¿a cuánto? 300.000 kilómetros por segundos. Por segundos. Hagan la cuenta un año. No la hagan, mis hermanos. Consideren lo siguiente. Si alguien decidiera calcular la distancia entre Dios y nosotros, ni siquiera la medida de años luz serviría, mis hermanos. Dios es infinitamente superior a nosotros. Dice un hermano, ni la eternidad bastará para conocerlo. Él es superior. Y como superior, mis hermanos,
piensa diferente a nosotros, no piensa como nosotros, y decidió salvar a su pueblo en su inmensa sabiduría. ¿No les parece glorioso, mis hermanos, ese gran amor del Señor? Cómo Dios piensa tan diferente. Por eso cuando lean el versículo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, no lo lean tan livianamente, mis hermanos. Léanlo con la grandeza que lo presenta el texto. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él es superior, grandemente superior a nosotros. Verso 10, ¿qué dice, mis hermanos? En pos de Jehová caminará, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Glorioso, dice, en pos de Jehová caminarán. ¿Quién, mis hermanos? Su pueblo. Su pueblo caminará. ¿Y por quién caminará? Aquí sí quiero hablar de la obra de Dios. ¿Por quién caminará? ¿Por el esfuerzo del hombre, mis hermanos, o por la obra del Señor? Ahí está la promesa del Mesías. Solamente porque Cristo envió, porque Dios el Padre envió a su Hijo a morir por su pueblo, solamente porque el Espíritu Santo está allí constantemente atrayéndonos a su gracia, solamente por la gracia de Dios, su pueblo caminará en pos de él. ¿Recuerdan las palabras? Las ovejas escucharán su voz y ¿qué harán? Les seguirán. Las ovejas escucharán la voz del pastor o del gran pastor y las seguirán, mis hermanos. A eso está apuntando, a la obra perfecta del Señor, al llamado eficaz del Señor. Noten lo que dice el texto. Dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, mis hermanos. Y esa figura de león no es para intimidar, no, mis hermanos. Es para un llamado que será tan fuerte, tan eficaz, que su pueblo no podrá decir no. Mis hermanos, hay una oferta gratuita del Evangelio que el hombre puede rechazar, pero hay un llamado eficaz del Señor que el hombre, aunque quisiera, no podrá rechazarlo. No podrá rechazarlo. Dios atraerá a sus hijos, a su pueblo. Dice el pastor Sugel Michelén, ¿podrá el diablo mantener por mucho tiempo cautivo a los hijos de Dios? No, mis amados. Dios los traerá con su llamado eficaz. Él los atraerá hacia Él. Dice, ¿qué dice? Dice, caminarán, Él rugirá como león, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Mis hermanos, cuando el Señor llama, los hijos de Él vendrán. Cuando Dios hace un llamado eficaz, sus hijos vendrán de todas partes. Cuando vamos al Apocalipsis, nos damos cuenta que un día estarán gente de toda tribu, lengua y nación delante de Él, mis hermanos. Solamente basta que Dios llame a una persona de manera eficaz y esa persona oirá su voz y vendrá a sus pies. No sabemos cómo será ese llamado eficaz. Si solamente escuchando la palabra y viniendo a sus pies, como algunos de los que estamos en este lugar, o algunos tendrán que venir a sus pies en una silla de ruedas, postrado en una cama, o quién sabe cómo, pero sus hijos vendrán a sus pies. Algunos que sean tercos, rebeldes y obstinados, el Señor los traerá como Él quiera traerlos, pero los traerá. Ninguno podrá resistir ese rugido. Ninguno podrá resistir ese llamado eficaz del Señor, mis hermanos. Verso ¿qué? 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto, de la cautividad y de la tierra de Asiria como paloma. Dios volvería a traer a su pueblo y la historia lo demuestra. Mis hermanos, el reino del norte no se quedó en Asiria. Todos no fueron destruidos, todos no desaparecieron. El pueblo de Dios permaneció y muchos de los que fueron a Asiria un siglo después, si no estoy mal, muchos años después, volverían. Ya no al reino del norte, ya no a la parte geográfica del reino del norte, sino ¿a dónde? Al reino del sur, al reino de Judá. Volverían. ¿Por qué, mis hermanos? Por la obra del Señor.
Aquí está hablando el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que iba a traer a su pueblo. Dice, ya se me está terminando el tiempo, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas. Dice quién, mis hermanos, Jehová, los haré habitar seguros. Y eso solamente por la obra del Mesías, solamente por la obra de Cristo. ¿Quién te hace habitar seguro, mis hermanos? Solamente Dios. Solamente Dios, mis hermanos. Solamente Dios nos hará habitar seguro. Solamente Dios iba a hacer que su pueblo habitara seguro. Y solamente Dios seguirá haciendo que su pueblo habite seguro. ¿Qué dice Cristo de su iglesia? Yo edificaré a mi iglesia. Cristo edificará a su pueblo. El Señor seguirá obrando en medio de ustedes, mis hermanos. El Señor seguirá obrando en medio de nosotros. Dios seguirá obrando, porque la obra le pertenece a Él y solamente a Él, mis hermanos. Y no estamos en las manos de nosotros, no estamos en las manos de un pastor humano. No, mis hermanos, estamos en las manos del gran pastor, de aquel que en el Salmo 23 se presenta como alguien que cuida de su pueblo de una manera especial, de una manera bien hermosa. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? La obra del Señor. Yo creo que ya algunos se les termina, algunos creo que están borrando la idea o aquella idea de que solamente el Nuevo Testamento servía para hablar del Evangelio. Solamente el Nuevo Testamento servía para hablar de Cristo. Estamos viendo por el Antiguo Testamento, por el libro de Oseas, estamos viendo la obra de Cristo y estamos viendo a Cristo, mis hermanos, la cruz de Cristo, la promesa del Mesías. Yo siempre creo, mis hermanos, que los de allá fueron salvos mirando hacia el frente, que los de la antigüedad fueron salvos mirando a una persona. ¿A quién? A Cristo. Ellos miraron hacia el frente. Nosotros somos salvos mirando hacia atrás. ¿Hacia quién? Hacia la cruz, hacia Cristo. Él es el centro del mensaje de la palabra. Cristo es el centro de todo. A Él sea la gloria, mis hermanos, y a Él sea la honra. Dice, terminamos el versículo, verso 12, que dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Pecado, el pecado del pueblo, mis hermanos, del reino del norte, pero el amor de Dios estaba allí y trataría fuertemente con su pecado, pero los atraería hacia Él. Y ahora el profeta Oseas hace énfasis, o más bien dirige su mirada hacia el reino del sur. Judá, aunque gobierna, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Al parecer en ese momento, Judá, el reino del sur, se seguía sosteniendo, se seguía manteniendo. Pero después, mis hermanos, aún el reino del sur caería en idolatría y también sería exiliado. También iría a Babilonia. ¿Por qué? Por su pecado. Pero allí está el gran amor de Dios, el gran poder de Dios, que no abandonaría a su pueblo, ni lo abandonará. Mis amados hermanos, mis hermanas, Dios no te abandonará jamás. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová no te abandonará, no te abandonará. Nuestro Rey, nuestro Dios, no abandonará a su pueblo. Él seguirá su obra con nosotros. Aquel que empezó la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y yo confío que los de su pueblo, los que son su pueblo, en esta mañana, un día nos veremos en la eternidad, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinita palabra, Señor. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero tu palabra no pasará, Señor. Aún años y años que han pasado, en el cual fue escrito este libro de Oseas, hoy seguimos predicando acerca de él, Señor. Hoy seguimos anunciando tu obra y viendo tu gloria en medio de este libro. Una prueba más, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz.
de que no estamos leyendo cualquier libro, que es un libro que tiene vida porque se trata de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Yo creo que tu palabra predicada, Señor, puede salvar, pues tu palabra enseña que has decidido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, Señor. Yo creo que tu palabra predicada puede edificar, Señor, porque tu palabra enseña que es útil para redarguir, para enseñar, Señor. Yo creo que tu palabra en esta mañana puede quebrantar el corazón duro, pues tu palabra dice que es como martillo que quebranta la piedra. Yo creo, Señor, que tu palabra puede penetrar lo más profundo de nuestros corazones en este día, Señor, pues tu palabra enseña que es como espada de doble filo, Señor. Yo creo que tu palabra puede convertir el alma en esta mañana, pues tu palabra enseña, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.